En Aprende con Tomás hoy aprenderemos a cambiar una mezcladora de ducha o de regadera. Vamos a ocupar una cegueta y un portaceguetas. Ese portaceguetas lleva un tornillo opresor para sujetar la cegueta. Como podemos ver, el portaceguetas es de plástico y lleva orificios o barrenos en donde entra adecuadamente la cegueta para que no se mueva a la hora de cortar y no se vayan a lastimar las manos o alguna parte del cuerpo. Y entonces a la hora de introducir la cegueta deben de checar que quede adecuadamente en su lugar. Ahí, como podemos ver en la imagen, cómo se está colocando, cómo se está instalando. Ahí se puede ver claramente. En ocasiones también para cortar ese tubo se utiliza una herramienta que se llama demoledora o buffer. Ya vemos cómo se introdució la cegueta. Ahora lo que sigue es apretar o ajustar el tornillo con un desatornillador o desarmador. En este caso es de cruz, punta de cruz se llama. Debe de quedar bien ajustada para que no se mueva a la hora de hacer los cortes en el tubo. Ahí podemos ver en el fondo, podemos ver la mezcladora antigua que se va a cambiar. Recuerden siempre usar protección, guantes, lentes. Se tiene que desarmar la mezcladora, parte de la mezcladora. Esas son las llaves o manivelas. Tienen que quitar ambas. Como podemos ver, se aflojan hacia el lado izquierdo. Hay muchos tipos de mezcladoras, como las que estamos viendo. Esas son independientes y la que vamos a colocar o a instalar es una mezcladora en una sola pieza o de una sola pieza, así se llama ese tipo de mezcladora. Así que ahí, como la estamos viendo, como la podemos ver, lleva una tuerca en ambos lados. Ahí se aprecia, se miran bien las tuercas. También las hay para soldar, mezcladoras soldables se llaman, pero en este caso va a ser atornillada. Ahí vemos la tuerca. Ahí vemos la salida de agua, que esa va para la regadera o el rociador. Aquí en México se llama cebolla, por donde sale el agua, rocía el agua de la regadera. La parte de arriba se llama cebolla. Ahora, si se puede dar cuenta, en la parte de abajo, ahí donde tenemos la mano, hay huecos, el bloque es hueco. Así es que tienen que colocar cartón o papel, plásticos, para que a la hora de que hagan la maniobra no se vaya la tuerca hacia adentro o alguna pieza que se le vaya al fondo del bloque hueco. Ya me ha pasado que en ocasiones no le pongo nada y se me va la tuerca, y para sacarla es un show. O sea que va a ser bien difícil sacar la tuerca. Es mejor colocar cartón, así como lo vimos, como lo estamos viendo, miren. Cartón, papel o plástico. Ahí vemos una bolsa de plástico que ya le habíamos puesto anteriormente. Así es que tienen que rellenar los huecos con algo, que no se vayan a ir las tuercas o las piezas que vayan a colocar. Ahí estamos viendo los residuos o residuos del líquido que usamos para destapar el tubo que estaba tapado. Sarriclin se llama el líquido. Ahí seguimos tapando o cubriendo los huecos. Ahora, una vez tapado el hueco, tomamos la cegueta, la hoja de cegueta, y lo que procede es cortar
Ahí cortamos, seguimos cortando con la ayuda de la cegueta. Ya salió el pedazo. Tenemos que cortar los extremos donde se va a colocar la nueva mezcladora. Ahora, con la ayuda de un nivel, se tiene que nivelar los cortes para que queden exactamente igual, a la misma distancia, a la misma medida, y no quede chueca la mezcladora a la hora de colocarla, no quede muy chueca o caída. Ahí lo que estamos haciendo es marcando o marcar con un marcador. Seguimos cortando. Tenemos que cortar también el tubo que va hacia arriba para que entre la otra mezcladora. En ocasiones nos tocan tubos de cobre y es un poquito más difícil de cortarlos. Así que siempre usen guantes. Ahí seguimos cortando. Ya casi sale ese tramito, ese pedazo ya casi sale. En ocasiones se pone muy duro o incómodo para trabajar. Ahí seguimos cortando. Ahora vamos a cortar la parte de arriba que les decía que va para la ducha, para la regadera. Ahí seguimos cortando con la cegueta. También, como les comentaba, se puede cortar con un buzzer, con disco de corte o disco de metal. Ahí seguimos cortando, seguimos en la lucha, seguimos en la batalla. Con cuidado, con mucha paciencia, se tiene que hacer para no dañar el tubo, para no quebrarlo. Si forzan el tubo, si le dan con mucha fuerza, se puede quebrar. Así es que tengan mucha paciencia. Ahora lo que estamos viendo, que nos encontramos con una caja eléctrica, miren nada más. Hay una caja eléctrica. Ahora lo que sigue es checar que no tenga corriente, que no esté alimentada de corriente, para que no nos vaya a dar algún toque o una descarga eléctrica. Ahí con el probador de corriente tipo lápiz estamos checando. Si no pita, no tiene corriente, pero si llegara a pitar, tiene corriente. Y ahí por lo que miramos que no corre ninguna corriente, no hay voltaje. En esos casos de habitación, la corriente es 110 voltios o 120 voltios de corriente alterna. Ahora lo que prosigue es tratar de recuperar los adapters para colocarlos a la siguiente mezcladora. Ahí, como podemos ver, se tiene que desarmar, girar hacia la izquierda. Siempre afloja hacia la izquierda o hacia el lado izquierdo. Ahora, con la ayuda de una lija, tenemos que ir preparando, ir lijando las partes que quedaron del tubo donde se va a hacer la ejecución. Ahí seguimos lijando, debe caer bien libre de polvo. Se tienen que lijar hasta que el tubo cambie de color. Estaba color café, debe de quedar de color amarillo o color blanco. Se tienen que quitar todo el pegamento que anteriormente tenía, que ya está seco. Tiene que dar una buena lijada. Y también se tiene que sacar el agua de los tubos para que a la hora de poner los tubos nuevos agarre bien el pegamento. Entonces ahora seguimos lijando.
es lo que le decía, miren, sacar el agua, soplarle con algo. Ahí en esta ocasión estamos soplándole con un tubo de CPVC. Ese tubo es de media, estamos trabajando con tubo de media pulgada de CPVC, del tubo amarillo. También los hay de PVC, de cobre, pero en este caso estamos trabajando con el de CPVC, tubo amarillo. Ahora, ya una vez que tenemos los adapters que se van a empotrar o se van a atornillar junto a la mezcladora, llevo un cople con un pedacito de tubo que sirve como extensión. Y ese pedacito de tubo es como de 2 pulgadas aproximadamente. Así es que recuerden, cada vez que vayan a hacer ese trabajo, tienen que medir y a nivelar. Ahí estamos midiendo que tiene 8 pulgadas. La mezcladora de centro a centro debe tener 8 pulgadas. Y checamos que el tubo esté en esa medida. Ahora también se puede presentar la mezcladora, así como lo estamos viendo. Como les decía, miren, ahí lleva la tuerca y ahí vemos el adapter donde se va a conectar o enroscar. Y ya vemos que no va a ocupar algún codo para desviar. En ocasiones se ocupan codos para, ya sea para adentro o hacia afuera. En esta ocasión vemos que nos va a dar bien la mezcladora a esta medida. Ahora anivelamos. Hacemos los cortes que queden a nivel para a la hora de colocar la mezcladora quede bien anivelada y no quede torcida. Ahora siempre hay que lijar. Ahora tomamos el cople que se va a adaptar al tubo que hemos cortado, que está en la mezcladora, que estaba en la mezcladora antigua, vieja. Ese cople va primero. Se tiene que lijar solamente por el lado interno. No necesitas darle tanto a la lija para que no desgasten tanto el material también. Ahora estamos presentando el pegamento. El pegamento es CPVC del color amarillo. Ahí vamos a pegar los coples. Untamos a todo alrededor del tubo, por la parte de enfrente y la parte de atrás y los costados, que quede bien. Ahora le ponemos pegamento al codo, perdón, al cople. Ya tiene pegamento el cople. Ahora pegamos el otro cople. Siempre se le tiene que presionar, recuerden, hacia abajo para que no bote lo que vayan a pegar, ya sea codo, cople. Ahora ya vemos que ya lo pegamos. Ahora a checar el nivel otra vez, siempre estar checando los niveles, a ver a cómo quedó, a qué altura quedaron, y si quedó un poquito arriba, bajarlo. Ahorita que está fresco el cemento que le aplicamos o pegamento, ahí vemos que ya quedó. Ahora lo que prosigue es ponerle teflón. Antes de pegar los adapter, ese se llama adapter macho, porque tiene la cuerda por fuera de la rosca, donde va a enroscar la mezcladora. Se llama adapter macho. Se le tiene que colocar teflón antes de ponerla, porque ya una vez puesta adentro ya va a ser más difícil, porque está muy incómodo. No hay tanto espacio para poner o colocar el teflón.
Es mejor ponerlo afuera de una vez antes de pegar el tubo. Se le tiene que checar que quede bien ajustadito el teflón. Y ahora a la mezcladora también hay que ponerle teflón. Esa es la rosca, miren. Esa es la tuerca. Esa es la tuerca con rosca. Y ese tipo... Esa pieza más bien que estábamos mirando, esa pieza es la que va enroscada en la parte de abajo del adapter. Ahorita vamos a ver la maniobra, cómo se hace. Ahorita solamente estamos presentando, así es como va, miren. Esa es la parte de abajo y lleva un empaque, si se dan cuenta. Lleva un empaque o rin en la parte de arriba, la parte superior, para que no fugue agua. Si no llevar ese empaque, a la hora de ajustar la tuerca, va a haber fuga de agua. Así es que la tuerca la estamos probando, miren, entra por la tuerca o por la parte del adapter. Miren, para poder hacer la maniobra se puede quitar la tuerca y tienen que probar siempre que vaya a entrar. Ahora vamos a ajustar con una llave perica. Tomamos la llave perica, sujetamos la parte de arriba que es de bronce, que es la parte de la mezcladora. Ahora con otras llaves pericas o perras, perdón, vamos a darle vueltas al tubo de CPVC. Le giramos, no lo sobregiren muy fuerte porque se puede tronar, así es que debe de ir uno dándole poco a poco. Ahí ya vimos que ya pusimos los adapters o los niplecitos de bronce. Ahora estamos colocando las tuercas, estamos viendo que pasen, ya pasaron las dos tuercas. Así es como se arma. Ahora se tiene que armar en la mezcladora. Pero antes de eso tenemos que ponerle teflón a la mezcladora también para evitar fugas de agua. Porque ya me ha pasado que me confío y no le pongo teflón. Y a la hora del ensamble, y ya que esté colocado adentro, ya que esté todo pegado, instalado, siempre me quedan fugas de agua. Y con el teflón queda 100% muy bien. Es lo que le decía, miren. Y ahora en la parte de arriba lleva un adapter también. El adapter es de plástico porque el tubo que baja es de plástico, de CPVC. También le colocamos teflón. En ocasiones le colocamos o ponemos pegamento del mismo tubo. Del pegamento amarillo le ponemos a la tuerca. Y con teflón para que selle. Ese pegamento sirve como teflón líquido para evitar fugas de agua. Ahí seguimos ajustando. Miren cómo se debe de ajustar la tuerca. Seguimos ajustando con la ayuda de una Stilson, de una llave Stilson. Ahora se está poniendo la tuerca del otro extremo. Recuerden que esas llevan dos tuercas. También esa tuerca la tienen que ajustar o apretar. En cuanto apriete, no le tienen que dar de más porque se truenan. Como tiene bronce delgado, es muy delgado el bronce que tiene. A veces si la aprieta con mucha fuerza, se truena. Tiende a quebrarse. Ya me ha pasado, por eso se lo digo. Así es que tengan mucho cuidado a la hora de apretar.
Ahí vemos que ya colocamos las piezas. Ahora lo que sigue es pegar el tubo con el acople que hemos puesto. Le untamos pegamento tanto al acople como al tubo que se va a pegar. En ocasiones le hemos puesto muy poco pegamento y nos bota el agua. Así es que cuando vaya algo empotrado en la pared, así como estamos viendo, tienen que echarle bastante pegamento, aunque quede feo, aunque quede horrible el acabado, que no quede presentable, pero lo que importa es que agarre bien el pegamento. Porque como les comento, ya me ha pasado que yo, por querer dejar el trabajo limpio y bonito, le echo muy poco pegamento, y a la hora de abrir a la llave de paso, cuando fluye el agua, es cuando se truenan, es cuando viene la desgracia, cuando viene las fugas de agua, y hay que volver a cortar y hacer otra vez la maniobra. Así es que evite hacer en ese doble trabajo y póngale pegamento, póngale bastante pegamento. No importa que quede feo, de todas maneras va por dentro, va oculto. Eso se va a tapar con cemento o con yeso o con mortero. Ya una vez pegados los tubos de los extremos, se tiene que pegar el tubo en medio, tiene que llegar y se tiene que medir qué distancia tiene del tubo al adapter que hemos puesto con rosca. Ahí nosotros ya lo hemos cortado, pero primero se tiene que colocar un acople. Se tiene que colocar un acople para que entre el pedazo de tubo que vamos a colocar. Recuerden lijar siempre todas las piezas que se van a pegar, que va a llevar pegamento. Ahí ya le pusimos pegamento al tubo de arriba, ahora le ponemos al acople, ahora le damos fuerte hacia arriba. Ya pegamos esos tubos, ahora lo que sigue es pegar el pedacito de acople o miplecito, o el pedazo de tubo de extensión. Ese tubo, miren, es lo que les decía, que deben de medir. Con la ayuda de un marcador se marca. Ahí es la profundidad donde va a llegar, donde marcamos el acople, es la profundidad donde va a llegar. Lo bueno es que tenemos espacio, movimiento, quise decir, en el tubo para poder hacer la maniobra, para poder meter el pedazo de tubo. Porque en ocasiones se nos dificulta cuando está fijo. Tenemos que hacer la maniobra, forzar los tubos, doblarlos poquito para que entre el tubo que vamos a colocar. Ahora ya vemos el tubo del que les estaba hablando. Le damos su lijada, que quede limpio de polvo, limpio de mugre. Ahí lo presentamos. Antes de pegarle de ponerle el pegamento, se tiene que limpiar. Le ponemos pegamento al adapter con rosca. Ahora al tubo. Miren, es lo que le decía. Ahí no importa que le sobre, que aunque se caiga el pegamento, después se limpia. Pero lo importante es que quede bien pegado, que no tenga fugas, que no tengamos ninguna fuga de agua. Ahora estamos viendo cómo vamos a hacer la maniobra. Primero le ponemos pegamento al acople. Posteriormente al tubo que se va a pegar.
Ahora sí, tenemos que hacer la maniobra rápido ahí para que no se nos seque el pegamento, así como estamos viendo en la imagen. Ya parece que entró, debe entrar hasta el tope. Con la ayuda de unas pinzas o con la mano tienen que hacerle presión hacia abajo para que entre bien el tubo a tope. Y también con la presión no se vaya a botar el tubo. Ahí vemos que ya quedó. Ahora con la ayuda de un trapo o jerga se le puede dar una limpiada si es que quieren. Si no, así se puede quedar. De todas maneras esa parte va oculta, va tapada con cemento o con mortero. Ahora esos plastiquitos, pónganle mucha atención a esos plásticos que estamos removiendo, que estamos quitando. Se llaman niples de rosca sin fin, así se llaman. Ahorita vamos a ver, más adelante vamos a ver para qué sirven. Siempre que vayan a poner una mezcladora de vasos largos, tienen que llevar esos niples, se llaman. Los venden en cualquier ferretería, valen como 10 pesos cada uno. Ahora con la ayuda de un cincel y el martillo tenemos que remover donde estaba la loseta vieja. Tenemos que quitar el mortero, miren que está rayado. Es ahí donde estaba la loseta vieja. Tiene que quitar para que a la hora de poner la loseta nueva o el azulejo quede al paño del que ya está ahí, porque si la ponemos así queda botado, queda la loseta nueva que vamos a instalar o colocar, queda botado y se mira muy feo. Y para que quede al paño, para que quede al ras, para que se mire una sola pieza, tenemos que remover, demoler, quitar ese pedazo de escombro que se mira ahí de mortero. Y ahí también tiene que tener mucho cuidado de no lastimar, de no golpear con el cincel esa parte para que no se desposille y se mire feo el acabado. Así que con mucho cuidado, mucha paciencia tiene que hacer ese trabajo. Ese trabajo se puede hacer mientras el pegamento se seca, que acabamos de pegar en el tubo, para que los tubos se sequen y nos dé tiempo para abrir la llave de paso. Porque si, por ejemplo, los acaban de pegar y le abren la llave de paso luego, en 2-3 minutos se revientan los tubos, se desacoplan, se desprenden. Así es que debe ser el pegamento mínimo 1 hora para que seque. Hay que darle para que seque, darle tiempo para que seque. Ahí lo que estamos haciendo, donde van los plastiquitos, ¿se acuerdan? Miren, donde van los niples, esa tuerca se debe de ajustar, ahí donde va el vástago, se debe de ajustar para que no bote agua, porque si va floja, tira agua. En ocasiones cuando tira agua, y una vez apretado, y sigue tirando agua, liquea agua, tienen que colocarle teflón, ponerle teflón, para evitar que tire agua. Lo que estamos viendo es un chapetón, miren, ese chapetón va en el plástico que les había mencionado, en el niple, así va enroscado. Ese chapetón lleva una rosca tipo tuerca por dentro y es ajustable. Eso debe de llegar a ras de la loseta que se va a colocar, para que no a la hora de bañarse uno no se vaya el agua por ahí, por ese orificio que va a quedar, por ese hueco de la loseta estoy hablando. Así es que lo que vimos primero, lo que se enroscó, se llama chapetón, y lo que estamos poniendo son los manerales. Ese es un maneral cromado de metal. Miren, entonces ahora con la ayuda de un nivel o una regla tienen que checar que el chapetón quede a ras de las losetas que ya están colocadas. El chapetón tiene que llegar al ras del nivel, a la parte de la pared donde se va a colocar la loseta. Si ven que le falta, si va a quedar un hueco,
pueden mover la mezcladora hacia adentro, poquito. Por eso dejamos ese pedazo de alambrón ahí que se mira para sujetar el tubo o hacerlo más para adentro y meterle algo ahí, ya sea pedazo de madera o plástico. Bueno, ya una vez pegado a la mezcladora, ahora vamos a hacer una prueba. Tenemos que quitar la cebolla, se llama. Antes de hacer la prueba, ya le abrimos al agua, a la llave de paso, quise decir. Ya la abrimos, ya debe de haber agua. Ahora tenemos que hacer una prueba. Pero la prueba no se debe hacer con la cebolla porque se tapa. Por eso la quitamos. Miren, ahí vemos el flujo de agua. De ahí sale toda la porquería, sale todo el pegamento que haya quedado en los tubos por dentro. O la basura, o si le cayó pedazos de escombro, ahí tiene que salir. Se le tiene que abrir a la llave de agua fría y agua caliente. Ya vemos que cómo sale el agua a presión. Así es como se debe de hacer la prueba. Ahí ya vemos la mezcladora. Ahora lo que prosigue es tapar. Tenemos que tapar todo ese hueco. En ocasiones lo tapamos con yeso o cemento pobre se llama, o mezcla pobre con cemento y arena. O también le podemos colocar, como estamos viendo en la imagen, le podemos colocar pedazos de foam. O del mismo escombro también se le puede colocar pedacera de escombro que haya salido, para que no lleve tanta pasta. O tanta mezcla. O mortero. Ahí estamos buscando la forma de que cómo queda mejor. También se le puede poner cemento blanco, pero en esta ocasión le vamos a colocar o poner yeso. Ahorita vamos a ver cómo se prepara y cómo se aplica el yeso. Ahí estamos, seguimos preparando. Seguimos preparando con retazos o pedacera de foam. Ahora lo que prosigue es el yeso, miren, como les decía. Ahí con la ayuda de una espátula y tenemos una charola. Ese tipo de charola es buena, es muy útil porque evita que caiga el yeso que estamos aplicando hacia el piso. Oye, ahí no era cemento, ¿verdad? Por eso me gusta usar ese tipo de charolas para tablarroquero se llama. Para pasta. Ahí seguimos aplicando. Le tienen que presionar fuerte para que no se caiga, no se bote. Quede bien apretado, bien ajustado. Se tiene que rellenar solamente el hueco a la parte donde va la loseta. Ahí no lleva yeso porque la loseta lleva un tipo de mortero especial. Mortar se llama ese tipo de mortero. Aquí en México así lo conocemos como mortar. Ahí seguimos aplicando el yeso. Tenemos que rellenar el hueco, como les decía. Si les queda un poquito hundido, no importa. Con el mortar se va a rellenar.
También se puede poner tape a los vasos que salen de las llaves para que no se llenen de yeso o de cemento o de mezcla. También se puede cubrir con plástico. Ya se va a caer. Tiene que buscar la forma de cómo hacerlo bien y rápido, porque el yeso, una vez secando el yeso, ya no se puede trabajar. Ahí seguimos tapando el hueco. Ahí vemos que todavía tiene, si no alcanza, tienen que preparar más. Si no alcanzó ese, se tiene que preparar más yeso. La cantidad de yeso que aplicamos ahí fue como 1,5 kilos. En total se llevó como 2 kilos ahí. 2 bolsas de 2 kilos. Ahora con la espátula le damos una emparejada, que no quede botado hacia afuera. Si queda un hoyo hacia adentro, mejor. Como les digo, va a llevar la loseta nueva ahí, o el azulejo, y para que no quede botado es mejor que quede el yeso sumido hacia adentro. Ya una vez tapado el hueco, como les decía, miren, se puede cubrir con tape. Estamos ocupando un tape en color azul. Ese tape es para pintores. Ese tape no tiene mucho pegamento. Ese es para cuando vaya a pintar a alguien una casa, se pone en los marcos de las ventanas, en los marcos de las puertas, o para cubrir cualquier cosa si pones un plástico le puedes poner tape. Ese tape no pega tanto, pega al instante. Ahora estamos colocando el mortero que les decía, el mortar, a donde va a ir la loseta. La loseta ya la hemos cortado y le hemos hecho los barrenos anteriormente. Ya la tenemos lista. Siempre se debe preparar antes de colocar la loseta o antes de ponerla. Nosotros ya la hemos cortado, ya la tenemos lista. Ese mortero no debe de quedar muy duro, debe quedar aguado para que se pueda trabajar, y a la hora de pegar la loseta la puedas manipular, la puedas golpear y que quede al paño de la que ya está, de la loseta antigua. Así que también se puede aplicar con llana, pero en este caso lo estamos haciendo con una espátula. En ocasiones hemos aplicado con cucharas de albañil también. Ahí seguimos. Seguimos preparando más mezcla para terminar de ponerle en el lado que le faltó. No ocupa tanto cemento ahí, con 2 kilos fue suficiente. Así que para que no compren el saco completo, pueden comprar la ferretería por kilo, venden.
en cualquier ferretería. También igual el yeso lo venden por kilo. Nosotros así lo compramos por kilo para no comprar el costal o el saco. Se compra por kilo. Ahorita seguimos preparando la mezcla. Esa mezcla se prepara con agua. Seguimos preparando. Ahí está la mezcla ya lista, preparada. Gente para malos todo. Le tenemos que untar a toda la parte que se va a pegar a la loseta, en todas las partes, en toda la parte, por todos lados, miren, para bien el hueco. A ver. Se le tiene que presionar también en ocasiones se le puede mojar el lado donde se va a aplicar el semen bonds o perdón, la mezcla mortero. Ahí seguimos tapando el hueco. Ahí estamos viendo la parte que se nos secó, como tardamos un ratito en preparar el otro mortero. Ahora le vamos a echar del nuevo que traemos, miren cómo corre. Tiene que estar aguadita para que pegue la loseta bien, para que agarre y no se desprenda también a la hora de que ya seque. Ahora lo único que nos falta es colocar la loseta. Ahí no se usa esponja, no se usa ningún tipo de trapo, esponja, nada, solamente la pura espátula. Ya presentamos la primera loseta, miren, así es como debe de quedar. Ahí va la otra. Y ya colocadas las 3 losetas, 3 se llevó. Se le da una limpiada. Se le hace la limpieza, que quede bien. Le tenemos que quitar el tape que le pusimos. Y se tiene que limpiar. Tiene que limpiar para que no le quede cemento, para que no quede cemento duro a la hora de que seque, queda muy duro como piedra. En los vástagos, ahí los que se miran de color bronce, bueno, son de bronce. Esos tienen que limpiar bien para que trabajen bien las llaves. En ocasiones esos huecos se tapan con silicón también. Pueden tapar con silicón para que no se llenen de agua. Para que a la hora de cuando uno se baña y corre el agua por la loseta y se filtre hacia adentro. Para evitar las filtraciones se le puede colocar silicón. Ahora estamos viendo los plásticos que les decía, los niples. Se tienen que colocar primero. Se tienen que enroscar. Ya una vez enroscados, se coloca el chapetón. El chapetón lleva rosca, como les comentaba.
Ese debe de quedar fuertemente para evitar que se filtre el agua por ahí. Ahora se coloca el siguiente. Y ya nos faltarían las llaves o manerales. Y al igual que el otro, se le tiene que ajustar. Eso se ajusta a la mano, no es necesario ajustarlas con ninguna herramienta. Con la fuerza de la mano solamente o únicamente. Ahora vemos que entra bien la llave maneral. Esas llaves llevan un tornillo. Llevan un tornillito, ahorita lo vamos a ver, de punta de cruz. O cabeza de cruz más bien. Ahora vemos que con un desarmador o desatornillador estamos ajustando el tornillo. Ese tornillo se debe quedar fuertemente apretado para que no se vaya a salir con el tiempo o se vaya a aflojar el maneral. Ahí estamos viendo. Ahora lo que se tiene que hacer es una prueba. A ver cómo va a fluir el agua. Ahí estamos viendo la cebolla, miren. La cebolla o la regadera. Donde rocía el agua. Ahí debe de llevar teflón también esa punta con rosca del cuellito que sale de la pared. Ahora estamos enroscando a mano. También se le puede dar con una llave. Ahí con una herramienta se le puede ajustar para que no se salga el agua por ahí, no haya filtraciones de agua. Es muy leve el apretón porque también se truenan, como son de latón o de plástico, son muy frágiles, se truenan, es que le tienen que dar muy despacio. Ahora la prueba es que le abrimos a la llave y ya vemos que hay flujo de agua, sale con buena presión, tanto el agua caliente como el agua fría. Miren, abrimos una llave, la cerramos y abrimos la otra y ahí quedó. Así es como se instala una regadera o mezcladora para regadera, para ducha.